alumnos, continuando con la semana número 8, vamos a abordar el segundo bloque sobre el tema de la memoria. Ahora vamos a ver el concepto de memoria, pero para que puedan entender este concepto vamos a ver un poco la importancia que tiene, ¿no? La memoria no solamente nosotros la utilizamos para aprender, conocer, ¿no? La memoria también se utiliza la memoria porque la memoria a las personas nos mantiene la identidad, ¿no? O sea, nosotros podemos tener muchas experiencias, pero somos conscientes que seguimos siendo los mismos, pese a las experiencias que tenemos, ¿no? O sea, la memoria nos da identidad personal, ¿no? Porque si no tuviéramos memoria, a cada instante, a cada segundo, estaríamos preguntándonos, ¿qué hago yo acá? ¿Quién es este señor que está al frente? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? O sea, la memoria es un factor importante en la identidad personal, un factor importante en el aprendizaje, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo funciona la memoria, y esto tiene que ver con el concepto de la memoria. Yo les haría una pregunta. A ver, ¿ustedes podrían recordar qué almorzaron el domingo de la semana pasada? Quizás algunos se acuerden, ¿no? Y a otros se les haga difícil recordar eso. Pero ¿cómo funciona la memoria? La memoria funciona por asociación, por encadenamiento. A los alumnos que no han recordado qué cosa han almorzado el domingo pasado, pueden recordarlo si primero recuerdan un hecho significativo, importante en su vida, ¿no? Llegó alguien de visita a casa, tuvieron que salir, de repente toda la familia ese día domingo. O sea, cuando ustedes primero recuerdan un hecho importante, significativo, después van jalando la información, van encadenando la información. La memoria funciona así, se va enlazando la información, ¿no? Por eso se ha señalado que la memoria es un proceso de 3 partes. La memoria tiene 3 fases, ¿no? ¿Cuáles son esas fases? Acá tenemos una fase de registro, fase de la memoria, ¿no? Una fase de registro, otra fase de almacenamiento, y otra fase de recuperación. Muy bien, ¿qué es el registro? El registro viene a ser la organización de la información, el darle significado a la información, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás leyendo, ¿cómo haces tu registro de esa información? Cuando tú agarras un resaltador y dices, esta frase es importante, este concepto es importante. Estás destacando la información, estás organizando la información. Cuando tú dices, esto me voy a aprender primero, esto me aprendo después, ahí estás haciendo registro, ¿no? Cuando, en el ejemplo que te puse antes, ¿qué habías almorzado? ¿Cuándo hiciste registro? Cuando te sentaste en tu mesa y tú dijiste, el día domingo me voy a comer este rico ceviche con arroz con pollo, ¿no? Ahí estás haciendo registro. Almacenamiento, la segunda etapa. Almacenamiento significa guardar la información. ¿Y cuándo uno guarda información? Cuando lo codifica. Cuando esa información lo conviertes a otra estructura informativa que tenga sentido para ti. Ahí lo estás almacenando, ¿no? En el caso del alumno que estudia, ¿cómo almacena el alumno? Siempre a los alumnos se les inculca, se les orienta para que no tengan una lectura pasiva, sino se dediquen a organizar la información. Siempre hagan su resumen, siempre hagan su cuadro sinóptico, su esquema, su mapa conceptual. Porque al hacer esas actividades, recién ahí están guardando la información, la están almacenando la información. O sea, esa información la conviertes a un código que tenga sentido para ti, ¿no? Si no haces eso y te dedicas a leer,
el aprendizaje va a ser limitado y deficiente, ¿no? En el caso de ese alumno, ¿no?, que le planteé la pregunta qué cosa había almorzado el día domingo, ¿cuándo codifica? Codifica cuando a esa información, ¿no?, esa información le da una connotación emocional, ¿no? Qué rico ceviche o arroz con pollo que voy a almorzar el día de hoy. Ahí lo está codificando, ya lo está almacenando, cuando le da una connotación afectiva, emocional, ¿no? O de repente pudo haber sido, no todos los domingos lo mismo, ¿no? Ya lo está codificando. Entonces, esa es la segunda fase, ¿no?, que tiene el proceso de la memoria. Y la tercera fase es la recuperación. ¿Qué es la recuperación? Cuando esa información que ya la tienes guardada, tú sacas esa información y la utilizas, ¿no? En este caso, frente a la pregunta que yo te planteé, ¿qué almorzaste el día domingo?, tu respuesta significa que estás haciendo recuperación de la información, ¿no? Y en el caso de los alumnos que estudian, ¿cuándo hacen recuperación? Ellos hacen recuperación cuando se plantean un tiempo para hacer repaso, cuando se plantean un tiempo para poner a prueba sus conocimientos, cuando se plantean un tiempo para solucionar problemas con los conceptos que ya han aprendido. Ahí se presenta la recuperación. Algunos alumnos se quejan de que no tienen buena memoria, que se olvidan, y eso ocurre fundamentalmente porque estos alumnos lo único que hacen es registro y almacenamiento, muy poco hacen recuperación. ¿De qué tipo de alumnos estoy hablando? De esos alumnos que estudian a último momento, ¿no? Esos alumnos que le dicen tienes examen el próximo miércoles, ¿cuándo se ponen a estudiar recién? El martes en la noche, ¿no? Y se ponen a devorar información. ¿En qué momento hacen recuperación? Ya no les queda tiempo porque en horas es el examen, ¿no? Y después se están quejando de que tienen mala memoria. O sea, tener un buen aprendizaje, tener una buena retención, significa que el alumno deba de separar un espacio de tiempo, ¿no?, o un tiempo para hacer recuperación, ¿no?, para poner en práctica todo lo que sabe antes de entrar al examen, ¿no? Y ahí va a tener un buen rendimiento académico. Bueno, eso es el concepto de memoria, proceso cognitivo de registro, almacenamiento y recuperación de la información. Ahora, en la psicología tenemos un modelo para explicar cómo funciona la memoria. Y este modelo se conoce como el modelo modal, ¿no?, el modelo modal de la explicación de la memoria. Y este modelo modal utiliza la teoría del procesamiento de la información, que señala que la memoria funciona de manera similar como funciona una computadora, igualito como una computadora, ¿no? Y este modelo modal nos dice, por ejemplo, que nosotros no tenemos un solo bolsón de memoria, ¿no?, sino nosotros tenemos varios bolsones de memoria, varios tipos de memoria, ¿no? O sea, uno puede ser muy bueno de repente recordando rostros, pero no significa que sea bueno recordando de repente direcciones, cómo llegar a una ruta, a un lugar, o que sea bueno de repente reteniendo información académica, porque son diferentes tipos de información y diferentes tipos de bolsones de memoria, ¿no? Muy bien, eso es lo que nos dice el modelo modal de la explicación de la memoria, ¿no? Otro aspecto que también es importante resaltar acá en este modelo nos dice de que la memoria se especializa en retener un tipo específico de información, ¿no? La memoria logra justamente especializarse, ¿no?, en información de tipo académica, información de tipo experiencial, información de tipo procedimental, ¿no? Ahora vamos a ver entonces las clases de memoria. Existen tres tipos de memoria: la memoria sensorial,
la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La información llega a nuestra mente, ¿no? La información llega a nuestra mente siguiendo una ruta, una secuencia. Primero va la memoria sensorial, después va la memoria de corto plazo y finalmente llega la memoria de largo plazo. Ahí ya queda definitivamente guardada la información. Empezamos con la memoria sensorial. ¿Qué es la memoria sensorial? ¿No? La memoria sensorial es aquella que está ubicada en los órganos receptores, ¿no? Es aquella que está, por ejemplo, en nuestra retina, aquella que está en las papilas gustativas, aquella que está en las células ciliadas del oído. Ahí está alojada la memoria sensorial, ¿no? La memoria sensorial nos permite a nosotros captar toda la información física del estímulo. Por ejemplo, si yo comienzo a mirar a un fluorescente, ¿no? El fluorescente comienza a emitir ondas electromagnéticas, destellos. Esa información, ¿no? Mi retina la almacena. ¿Y cuánto tiempo la almacena mi retina? Medio segundo. ¿No? O sea, la información que retiene la memoria sensorial siempre es información precategorial, no significativa. Vamos a poner acá entonces que la información es precategorial, ¿no? Retiene información precategorial, retiene información precategorial. Es decir, que la memoria no sabe lo que está reteniendo. Sabe que retiene formas, colores, pero no sabe exactamente qué cosa es, ¿no? Retiene sonidos, ¿no? Ondas acústicas, pero no sabe qué cosa es lo que representa esas ondas. ¿Por qué? Porque la información solamente está en los órganos sensoriales, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Ahí esa información queda retenida medio segundo. Si uno no hace nada con esa información se va, ¿no? A la memoria sensorial también se le ha denominado memoria fotográfica, porque retiene todo, es como una placa fotográfica, retiene todo, ¿no? Y existen diferentes tipos de memoria sensorial. Vamos a ver esos tipos de memoria sensorial. Ahí tenemos memoria ecoica, memoria icónica y memoria áptica. La memoria ecoica es la memoria sensorial que tiene que ver con la retención de ondas acústicas, sonidos, ruido, ¿no? Eso es lo que retiene la memoria ecoica. La memoria sensorial icónica retiene todo lo que son imágenes, formas, colores, movimientos. Y la memoria áptica retiene todo lo que son sensaciones táctiles. Recuerden que esta información está de manera transitoria en la memoria sensorial. Si tú en medio segundo no haces nada con esa información se va, ¿no? Pero si tú consideras que es conveniente prestar más atención a esa información, ¿no? Y la haces significativa, tú dices, mira, lo que yo estoy escuchando son los pasos de mi profesor que se está acercando. Cuando tú ya le das un significado a esos pasos, le asignas un sentido a esos pasos, ya esa información pasó al bolsón de la memoria de corto plazo, ¿no? Por eso que la información en la memoria de corto plazo es información significativa, categorial. Es significativa, categorial. Ahora, esa información en la memoria de corto plazo también es transitoria. Es transitoria. ¿Cuánto tiempo se retiene esa información? Esa información se retiene de 20 a 30 segundos.
de 20 a 30 segundos. Yo te pongo un ejemplo para que veas la importancia de la memoria de corto plazo, ¿no? Cuando tú estás conversando, ¿no? Tú puedes conversar 10 minutos, 15 minutos y tú mantienes el hilo de la conversación, sabes el tema que estás tratando, ¿no? Y puedes hacer comentarios adicionales, pero no te pierdes. ¿Qué pasa con los abuelitos de 70 años? Cuando están conversando muchas veces los abuelitos, en plena conversación se pierden, ¿no? Divagan, preguntan siempre, ¿en qué me quedé? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Por qué? Porque los abuelitos fallan en su memoria de corto plazo, ¿no? O sea, la memoria de corto plazo es la información que te permite retener información y sacar información de hace 20 segundos atrás, ¿no? Es como yo te preguntara en este momento, ¿te acuerdas con qué otro nombre le denominé a la memoria sensorial? ¿Te acuerdas? Si tú me das esa respuesta, está buena tu memoria sensorial. Acuérdate que te dije que la memoria sensorial también se le llama memoria fotográfica, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y cuál es la capacidad de la memoria de corto plazo? Su capacidad.